nosotros en este nuevo miércoles de Aquí Ahora Actualidad. Hola Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo está usted? Muy bien, esta noche tenemos nuevamente la confirmación de que en San Francisco pasan cosas. Pasan cosas lindas. Hay mucha gente activa, mucha gente con iniciativas solidarias. La verdad que es un placer presentar este tipo de temas como el que vamos a presentar en el primer bloque, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en San Francisco? Así es. En el primer bloque vamos a hablar sobre una campaña que está en marcha y que nos invita a conocer un poco, ¿no?, sobre las características de lo que significa San Francisco hasta la médula. Es decir, una campaña que tiene por finalidad hacernos comprender de qué se trata la donación de médula ósea. La iniciativa corresponde a la Red Solidaria en San Francisco y están acompañados los amigos de la Red Solidaria por las autoridades y los profesionales del Hospital Iturraspe. Así que, bueno, pasamos a presentar a nuestros invitados. Arrancamos por la dama, como corresponde. Constanza McCormick, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Un placer que nos acompañes. Bueno, muchas gracias. En el centro, ahí presidiendo como corresponde, el director del hospital, un amigo de la casa, el doctor Mario Viñolo, que cada vez que lo convocamos, la verdad que tiene una capacidad para respondernos impresionantes. Y por la Red Solidaria, el responsable de Red Solidaria, Marcelo Valverde. Marcelo, un placer tenerte por aquí. No, gracias, el gusto es nuestro, gracias por la invitación y por difundir este tipo de campañas. Arranquemos un poco contándonos, Marcelo, qué es la Red Solidaria. Lo hemos estado viendo, hemos estado de hecho cubriendo muchas actividades que están llevando adelante en los últimos tiempos aquí en la ciudad de San Francisco y en la región. ¿Qué es la Red Solidaria? Red Solidaria nace hace 20 años en Buenos Aires con Juan Carr, que por ahí nombro Juan Carr y ya te identificás quién es, sale mucho, exactamente, en los programas de Buenos Aires, noticiero, en varias campañas. Él con 5 amigos ven con qué poco tiempo cada uno puede hacer algo por los demás. Así nace la Red Solidaria, siendo nexo entre una necesidad y alguien, un amigo, alguna institución amiga que pueda satisfacer esa necesidad. Y así obviamente el abanico de problemáticas es vasto y se empezaron a dedicar en cada tema puntual. Se fue agrandando en voluntarios, se fue agrandando en ciudades y hoy en este momento se fue agrandando a nivel mundial. Hay Red Solidaria Chile, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, España. Nosotros hace 2 años estamos trabajando en Red Solidaria San Francisco. Perdón, me decía que... ¿Puedo preguntar qué tipo de institución era? Me decía que es una organización informal. Exactamente, nosotros decimos... No tiene estatuto, no tiene local. Somos la no organización, es empezar a hacer algo y otro lo termina haciendo porque la gente se prende enseguida. Si bien somos 6 o 7 miembros fijos acá en la ciudad, en cada campaña se multiplican por cientos. Y veíamos antes de empezar a trabajar acá que en Buenos Aires, también que Buenos Aires es otro mundo, pero decían, bueno, se necesita una silla de ruedas y aparecían 3, se necesitan 2 dadores de sangre y aparecían 5. La gente siempre reacciona y digo, en San Francisco es mi ciudad, es nuestra ciudad, yo creo que también va a pasar y por suerte hoy pasa. Pedimos algo vía las redes sociales, que hoy Facebook se usa mucho, o los medios de comunicación, y la gente responde enseguida, la solidaridad está al pie del cañón. Lo que hacemos por ahí es canalizar un poco las ganas de ayudar que tiene la gente. ¿Qué campañas llevaron adelante hasta ahora? Que han hecho varias. Sí, están lamentablemente las catástrofes naturales que nos hicimos más o menos conocidos en el tema de las inundaciones de La Plata, que ahí enseguida hablamos con Peña, siempre nos gusta convocar a instituciones, con Peña Boquense, que se dio el espacio. Por ejemplo, en ese tiempo la empresa Cacho Borgoño, Eduardo Borgoño, donó el camión y todas las instituciones canalizaron todas las donaciones de la gente a través de esta campaña. Se llevó un camión acoplado a La Plata y después se llevó un camión más para cubrir a los hermanos inundados de La Plata y Buenos Aires. Y ahí como que arrancamos, fue el primer... Y allá, ustedes cuando hacen esas ayudas, en destino hay otra filial, digamos. Se coordina con gente de Red Solidaria de Buenos Aires. Que se encargan de la distribución de la logística, esto exactamente. Hace poco que nos convocó la municipalidad para hacer algo con la gente de los inundados del litoral y viajamos a Misiones, también todo coordinado. Cada uno de su lugar puede aportar mucho. ¿Y cómo nace este tema de San Francisco hasta la médula? Como te decía, hay un abanico de cosas que queremos participar. La salud nos importa mucho y hace un año atrás seguíamos el caso a nivel nacional de una chica que estudiaba medicina en la ciudad de La Plata que tenía una enfermedad de la sangre y leucemia. Se buscaba por todos los medios el donante compatible, que ahora
la doctora va a especificar el tema, que es el alma gemela, que necesita el 100% de compatibilidad, y era un tema nuevo acá en la ciudad. Queríamos hacer una campaña, yo mismo quise ir a donar, y lo más cercano era Córdoba capital. Entonces lo que hicimos fue gestionar, pidiendo asesoramiento. La doctora fue la primera que se puso en contacto con nosotros y se puso esta campaña al hombro también, gestionar con el INCUCAI, y entonces ese día vamos a traer un centro de captación a la ciudad de San Francisco, y agradecer al doctor Viñolo que cede el hospital como algo inclusivo, como algo nuestro, ¿no es cierto? Es decir, esta campaña va a ser algo permanente. No. Va a ser por primera vez. El INCUCAI dice que no es muy costoso instalar un centro en una ciudad si la afluente de gente no es mucho. Lo que vamos a hacer de forma temporal, hacer esta primera, hacer 2 o 3 por año, y después ver si se puede instalar algo permanente. Eso lo va a decir el INCUCAI. ¿Y el rol que juega el hospital, Mario, en todo esto? Y el hospital, Marcelo dice que agradece que ponemos el hospital a disposición. Bueno, seríamos unos cretinos si no lo ponemos, pero es algo de oficio el hospital para todas estas cosas solidarias, vengan de quien vengan, y más de Red Solidaria, con quien uno se siente identificado, más donde no hay ningún interés personal, realmente es una... ¿Y qué aporta el hospital, además de la infraestructura, su personal médico? La difusión, bueno, y aportamos, estamos estrenando a la doctora McCormick, que después de mucho pelear conseguimos tener una herramienta, al fin, un servicio organizado, pues se había jubilado la anterior hematóloga, y bueno, y estrenamos ahora... Y estuviste por un lapso de tiempo bastante importante sin hematólogo. Más de un año y medio, y un poco más porque la doctora estaba con problemas antes, entonces, pero ahora y la doctora está reorganizando el servicio, también tomó la iniciativa, entre Marcelo y la doctora vienen a traer esta inquietud. Yo no le digo que no a nada, y más cuando son cosas así. Y aquí va a haber un evento el sábado en el hospital. El sábado va a haber un evento donde la gente va a venir, ya la doctora les va a explicar, a donar sangre, y no solo en esa donación de sangre, van a ser 2 donaciones a la vez. Y esa sangre también va a servir como muestra para un banco donde se hará histocompatibilidad, donde va a estar eso disponible para potencialmente donar médula ósea en cualquier lugar del mundo. Pero ¿cómo es eso de donar médula ósea? Si yo dono, ¿me quedo sin? No, claro, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es como, porque cuando nos dicen médula ósea, Constanza, a nosotros los neófitos, nos da la sensación de que nos sacan un pedazo de algo que es óseo, que es algo que tenemos que va a dejar de ser nuestro. No. ¿Cómo es técnicamente todo esto? Bueno, la campaña se trata de donación de sangre y a la vez inscribirse como potencial donante de médula ósea. Es una doble campaña. La persona dona sangre, esa sangre es sumamente útil para toda la población, y al mismo tiempo tenemos que concientizar a la población de que donar sangre es un acto que debe ser solidario y voluntario, y que nosotros todos deberíamos hacerlo por lo menos 2 veces por año. Y cuando uno dona sangre, tiene la posibilidad de inscribirse como donante de médula ósea. El procedimiento es... Perdón, vos decís 2 veces por año. Eso, ¿el cuerpo tiene capacidad para los hombres pueden donar hasta 3 veces por año, y las mujeres 2 veces por año. La médula ósea... Sin riesgo. Sin ningún tipo de riesgo. Es una extracción de sangre que no conlleva ningún tipo de riesgo. ¿Cuántos centímetros cúbicos se saca por donante? Aproximadamente son 450, 500 centímetros cúbicos. Y se regeneran de inmediato. Automáticamente podés ir a trabajar tranquilamente, no pasa nada. Hay personas que son más susceptibles que otras, obviamente. Hay personas que hacen un pinchazo para sacar sangre y ya. Claro. Pero eso es algo de eso es psicosomático. Exactamente, eso no pasa nada. No es orgánico. Y con respecto a la médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos, pero es donde se sintetizan las células sanguíneas. Claro, porque uno dice la médula ósea debe ser dentro de la columna vertebral. No, esa es la médula espinal, claro, que no tiene nada que ver con la médula ósea. Claro. La médula ósea es la que sintetiza las células de la sangre, es decir, es la que forma los glóbulos rojos, que sirven para oxigenar a los tejidos, la que forman los glóbulos blancos, que son los que nos ayudan a combatir las infecciones,
y los que sintetizan a las plaquetas, que son los que sirven para la coagulación de la sangre. ¿Y esa médula ósea que uno dona se regenera? Automáticamente. Como la sangre. Es lo mismo. Incluso cuando la médula ósea está afectada, por lo general es por enfermedades malignas, oncohematológicas, como leucemias, linfomas, algunos tipos de anemias que se originan en la médula, como otras enfermedades que se llaman mieloma múltiple, síndrome de mielos displásicos, y a su vez cada vez hay más cosas. En ese tipo de enfermedades es donde hay indicación de trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es un procedimiento sencillo. Ahora la gente que se anota como donante no es que va a donar médula, sino que se inscribe como donante en un registro internacional de donantes en el cual nosotros podemos estar ayudando a cualquier persona en el mundo. ¿Un niño o un anciano de Hong Kong? O sí, hoy me pasó algo lindo que me contactó por Facebook el esposo de una paciente que nosotros vimos en Córdoba, y me contó que su esposa está muy bien y que ella recibió un trasplante de médula ósea de una chica de Estados Unidos. Porque lo que hacemos, digamos, el sábado es decir, hay una extracción de sangre y ustedes analizan la sangre y de ahí ya... Viene un técnico del INCUCAI, va a estar así, vamos a estar el equipo del Hospital Iturraspe, que está, está la parte médica, está la parte de los técnicos, especialistas en medicina transfusional, personal de enfermería y toda la gente de la red solidaria que va a estar atendiendo a toda aquella persona que se acerque a donar. A su vez, el gobierno, que por el programa de sangre segura, es decir, de que también la gente tome conciencia que es tan importante la donación de médula ósea como la donación de sangre. Claro. Algo tan sencillo como donar sangre. El proceso de extracción de la médula es tan sencillo como... El proceso de donación de la médula se puede hacer, ¿existe? se puede hacer de dos formas, y es mínimamente invasivo, se podría considerar como una cirugía menor, que no tiene no nos perjudica en lo más mínimo. Exactamente. Y también se puede hacer por una extracción de sangre, por medio de un aparato que separa los glóbulos, las células que necesitan para el trasplante. Nos incorporan ahí a un registro entonces. Y eventualmente, si somos compatibles con alguien que lo necesita en algún lugar del mundo, ahí en ese momento recién se extrae la médula ósea. Exactamente, ahí se pone en contacto el INCUCAI. Y eso después por algún sistema se envía, digamos. Ahí eso ya es un tema un poquito más profundo del INCUCAI. Claro. Yo la parte de cómo ellos trabajan una vez que localizan un potencial donante. Claro. Es una cuestión que maneja el INCUCAI con todos sus protocolos y características. Y el trasplante de médula ósea puede ser de dos tipos principalmente, que es el autotrasplante, que eso es que se hace con células de uno mismo, y está el alotrasplante, que es de otra persona, que lo primero que uno tiende a buscar es un familiar compatible, y eso a veces no es muy frecuente. Hasta el 25-30% pueden lograr tener un familiar compatible. Y después está toda la otra persona que necesita un trasplante de médula y que no tiene familiares compatibles. Claro. Y es ahí donde entramos todas aquellas personas que nos inscribimos para donar médula ósea. En el registro. Recordanos, por favor, los horarios en los que se puede ir el sábado al hospital a participar de esta campaña. El horario es de 8 de la mañana a 13 horas. No hace falta ir en ayunas, lo recomendable es tomar líquido, café, té, agua, jugo, no comer lácteos ni grasas, obviamente. Y entre ese horario pueden ir entre las 8, las 9, las 10, no hace falta que vayan muy temprano para dividir la gente. Lo importante, como decía la doctora, que la probabilidad de ser compatible con alguien es 1 en 40.000 en el mundo, es muy baja, pero eso te da algo bueno, que depende de nosotros. Si nosotros este sábado, los voluntarios que van a donar, sean 20, 40, 50, tenés 50 más posibilidades de una persona que sufre de alguna enfermedad de que le llegue un trasplante. ¿Hay algún prerequisito para los que van a donar de cuestiones de edad y ese tipo de cosas? La edad es entre 18 y 55 años y más de 50 kilos.
y que no hayan tenido enfermedades infectocontagiosos como hepatitis y otras enfermedades de la sangre. B y C, ¿no? Sí, la hepatitis A tiene que ser, bueno, que no la haya tenido en los últimos tiempos. Exactamente. ¿Y el tema de los tatuajes, eso molesta o no, o ya no es un impedimento? Dentro de cuando una persona va a donar sangre, se le hace un interrogatorio y sobre todo ahí se hace hincapié en qué momento se realizó el tatuaje, cuál fue el método que realizó el tatuaje. Y en función de eso ustedes determinan si es un donante. Se hace una entrevista fina, digamos, de ciertos requisitos que deben... Para determinar si es un donante potencial. Exactamente, para aceptarlo o no como donante. Bien. Es importante que tomen mucho líquido, no se suspende La sangre va a un banco, no la sangre que se done eventualmente va a un banco, ese sí queda en el hospital. Sí, la sangre que se dona, eso también es muy buena pregunta, porque esa sangre va, de acuerdo a la cantidad, va a quedar la gran mayoría en el hospital. Claro. Y ahí estamos ayudando a gente nuestra de la región. Pero lo importante de todo esto es que de todas las donaciones de órganos que se pueden hacer, estos no son órganos, pero es la donación menos cruenta, la más fácil de hacer. La gente debe tomar conciencia, no es donar un riñón, no es donar un segmento hepático, se puede donar en vida, salvar un montón de vidas. Un montón de enfermedades como las leucemias, los linfomas, que antes eran muy difíciles de tratar, con esto son más chances que se toman, bueno, y cada día tiene más uso y no genera ningún riesgo para el donante. Y la médula ósea es hablando mal y pronto, el juguito que hay dentro de los huesos, el caracú, eso rico del caracú. ¿Qué cantidad se le saca? Así como... de sangre se sacan 450 centímetros cúbicos. De dentro de la misma muestra de sangre que saca el técnico del INCUCAI que viene... Pero cuando dicen, bueno... cuando alguien vos sos candidata, ¿qué cantidad se le saca? Una vez que se comprueba que tenés una compatibilidad sanguínea y se te aceptan como donante para X persona... ahí estamos hilando más fino, porque es un procedimiento que se hace por medio de unas punciones que se hacen en la parte del hueso de la cadera, en la espina ilíaca posterior superior, y ahí se estimula la médula ósea con una serie de cosas, sacan células, pero es ínfimo, es algo, es menos que una donación de sangre. Es mucho menos, es ínfimo. Retomás tu vida habitual en 24, 48 horas y supongamos, pasa la eventualidad que alguien cercano a vos necesita un trasplante de médula ósea y vos donaste médula ósea, podés volver a donar sin ningún problema. Sin ningún problema. Doctores, Marcelo, muchísimas gracias. Un temita más, todas estas preguntas, todas estas dudas, el mismo equipo técnico del INCUCAI va a venir el viernes a la ciudad. Entonces el viernes a las 20 horas en el museo se va a dar una charla con entrada libre y gratuita, por más que no vayan, no se han ido, por más que no vayan a donar, que vayan a la charla, a informarse. Es instructiva, es informativa y bueno, y la pueden servir para otro día. Ojalá esta sea la primera de una serie de eventos y ya vamos a organizar uno en Las Varillas con el mensajito de la doctora. Yo lo que sí quiero recalcar también es que no nos centremos solamente en la médula ósea, donemos sangre. Está claro tu interés. Vamos a trabajar nosotros en estos días también para contribuir con la difusión. Entonces, la reunión informativa viernes... 20 horas en el Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad. Y que recuerden que si desayunaron algo liviano, o sea, desayunar liviano, no grasa, que vengan desayunados y después que donen les vamos a completar el desayuno. Se lo completamos ahí en el hospital. Gracias. Nosotros por supuesto, vamos a seguir difundiendo este tema hasta el sábado inclusive. Ahora buscamos una pausa, al regreso... Bueno, cambiamos de tema, damos vuelta a la página y vamos a hablar de un tema más duro, un tema que tiene que ver con la economía. ¿Cómo está la economía desde la perspectiva de un amigo de la casa que nos ayuda de tanto en tanto a entender qué está pasando en nuestro país? Promoción de Devoto, ¡vuela! ¡Vuela! ¡Hagan promoción! La gran promoción de Devoto tiene en marzo un premio de 100.000 pesos y 20 premios de 5.000 pesos en efectivo para que hagas realidad tu sueño de ganar. Suscríbete
repuestos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Compre en San Francisco finas artesanías argentinas, tablas, cuchillos, mates, bombillas planas, equipos materos y en cuero somos fabricantes, carteras, portacelulares y lo que usted desee en cuero y alpaca. Visítenos de la bartería y marroquinería HB, Avenida Urquiza 857, teléfono 03564 42 65 41. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Por mayor y menor. Aprovechando los precios en nuestro local. Colón 251. Precios imbatibles. Ahorra y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Colón 251. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Portobelo Perfumes cumple 15 años en una de las esquinas más lindas de la ciudad y lo festeja con nuevos lanzamientos para que disfrutes de las fragancias más reconocidas del mundo. Libre de la Fairy Resisting Low and Rose, Romance Midnight, Armani Codice. Esta primavera regala fragancia, obsequia sensaciones. Portobelo Perfumes, 25 de mayo, esquina Alberdi. La mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Estamos remodelando y liquidando todo. Venís, elegís y llevas hasta con un 50% menos. En Neo Design nos vamos a sorprender. 25 de mayo 2430, San Francisco. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Por mayor y menor. Aprovechando los precios en nuestro local. Colón 251. Precios imbatibles. Ahorra y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Colón 251. La economía también es algo que nos pasa. Sí, claro, señor. No tan agradable. No es un tema tan agradable como lo que nos gusta a nosotros. Como el que nos gusta, como el que acabamos de compartir con estos amigos que nos visitaron, trayendo... Podríamos comentar el chiste que nos hizo Mario Viñolo hace un ratito. Decía que ellos vinieron a hablar de cómo donar sangre y el amigo que nos va a acompañar cómo nos extraen la sangre. Cómo nos extraen la sangre, cómo nos chupan la sangre desde el manejo de la economía del país. Bien, como decías, un amigo de la casa, contador Mario de Marchi. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía tiempo que nos debíamos esta charla. Casi un poco más de 10 meses. Un poco más de 10 meses. Han pasado muchas cosas. ¿Cambió el país desde entonces? Yo sé que vos llevás más o menos un registro de los acontecimientos de 10 meses a esta hora.
tenías una visión determinada de cuál iba a ser el curso de la economía. ¿Se confirmó aquella visión pesimista que vos tenías, para más, para menos? Sí, obviamente que desde el año pasado a ahora el país sufrió cambios, lamentablemente para peor. Lo que decíamos en aquel momento, en diciembre, de la evolución del dólar, la caída de las reservas, la inflación, ahora se le agregó un ingrediente que en aquel entonces se veía como algo lejano, que es el tema de las suspensiones y los despidos. El propio INDEC ha reconocido que aumentó el desempleo, obviamente con cifras dibujadas. La realidad habla de que el desempleo en los últimos 3 meses creció unos 2 puntos. Eso es mucho. En ese plazo, en ese lapso, es considerable. Claro, hablábamos contigo fuera de cámaras, ¿no es cierto?, de la falta de credibilidad generalizada que tienen las políticas económicas. Y se me ocurre como explicación que si las políticas económicas tienen como base las estadísticas y las estadísticas están falsificadas, ¿cómo los pronósticos de lo que va a ocurrir pueden ser certeros? ¿Cierto? Sí, lamentablemente este gobierno no es creíble porque a partir de la irrupción en el INDEC, la intervención, donde se empezaron a dibujar los números para ocultar la realidad, fue el principio de todo esto, porque nos disfrazan el déficit, nos disfrazan la balanza comercial, nos disfrazan el desempleo, nos disfrazan el déficit energético. Es decir, este gobierno tiene la particularidad de negar la realidad. Así como hace muchos años un legislador actual, que en ese entonces era ministro, negó la inseguridad, que decía que era una sensación, después al cabo de unos años, no es que a los 2 o 3 meses se dan cuenta que se equivocaron, pasaron varios años y recién ahora lo tuvieron que admitir. Con la inflación pasó algo parecido. Al principio se la negaba, las consultoras privadas daban mediciones 3 veces por arriba de lo que decía el INDEC. Hoy se conoció el índice de septiembre, 1,4, es la menor diferencia en estos últimos meses que ha experimentado el índice del INDEC con el índice del Congreso. Claro. Aún así, comentábamos en la previa, que el ministro de Economía, cuando fue a presentar en el Congreso el presupuesto del 2015, tuvo que reconocer la falacia que habían cometido cuando proyectaron el 2014. A pesar de que se pueda decir que la ley de presupuesto es un proyecto, cuando se aprueba la ley es como un encaje en el cual se tiene que mover el gobierno. Claro, un marco. Entonces, exactamente, no es que es alegórico y uno lo pone en un cuadrito, claro, y después hace lo que quiere. Hace lo que quiere, claro, porque pierde todo el sentido. Yo puedo dar cifras que las traje anotadas porque no me iba a acordar, sí. Pero por ejemplo, en el proyecto del 2014 el PBI se estimaba un crecimiento del 6,2, con suerte vamos a llegar al 0,5 de crecimiento. La inflación del 15,2, la real sabemos que va a andar entre el 40 y el 42%. El dólar oficial se estimaba 6,50, hoy estaba 8,30. El oficial. El paralelo ni hablemos, a pesar de que está bajando por algunas medidas que se están tomando. Claro, pero nosotros tenemos la sensación en eso que baja, pero después de subir una enormidad. Entonces, a donde baja, arrancó de acá, se fue por allá, baja un poquitito, pero se queda por allá arriba. Económicas. Es decir, cuando pega esos brincos, llamémosle así, que tuvo el dólar blue hace 15 días... Pasó los 16. Después baja, pero no baja al nivel que estaba antes de los brincos. Claro. Con la carne pasa lo mismo. Exactamente. La carne aumenta, después a lo mejor puede bajar algo porque baja el consumo. Pero nunca a los niveles de donde había arrancado. Nunca, ya no baja más de ahí. Y esos son todos elementos que se van agregando a los índices inflacionarios. Yo recuerdo que vos en la última charla
o en una de las últimas charlas que tuvimos aquí en Aquí Hora de Actualidad, nos hablabas de un escenario a futuro, en aquel momento lo planteabas, o ingresando a un escenario de, usabas una palabra, estanflación. Sí, hace varios meses que estamos en esta inflación. ¿Estamos en ese escenario? Seguramente. Eso es inflación. Estancamiento con inflación. Eso yo lo anuncié el año pasado, el 4 de diciembre del 2013, yo lo dije que estábamos entrando en una estanflación. Sí, señor. Que se reconoció por allá en abril o mayo. No quiero decir que fui el abanderado de decirlo, pero ya se palpaba esta situación. Y es algo inédito, es decir, es algo raro en los libros de economía que haya estancamiento con inflación. Claro. Generalmente hay estancamiento y recesión, pero no inflación. Ahí está. La inflación, ahora vamos con vos, Néstor, la inflación está dada por este convencimiento que tiene este equipo económico o el gobierno. ¿La generan los empresarios a la inflación? No. Acá el principal responsable es el gobierno. La máquina de hacer billetes no para. Tan así que tuvieron que comprar otra para poder darle a la maquinita. Ahí hay, digamos, un convencimiento filosófico que a muchos de nosotros nos mandó a revisar los libros de economía, porque dicen que la emisión monetaria no trae inflación, cuando señor. Todos los libros ortodoxos dicen lo contrario. Y bueno, estamos viendo la realidad. Es decir, el Banco Central ya le ha pasado más de 90.000 millones de pesos al Tesoro, y se calcula que para fin de año vamos a estar alrededor de los 120.000 o 130.000 millones de pesos. Yo creo que vos y yo podríamos suscribir esa afirmación de que la emisión no trae inflación si le agregamos en la medida que el volumen de la emisión tenga relación con la riqueza circulante en el país. No, por supuesto. Estamos hablando porque de si una vos contás la mitad del cuento... emisión desenfrenada de billetes sin respaldo. Es decir, que no haya una contraprestación de producción de bienes, que sería algo razonable y lógico, o un calce con reservas, como sucedía en el 1 a 1. Es decir, entraban dólares, emitían pesos para calzar. En términos económicos, Mario, vos se habla mucho de la década ganada desde el relato oficial y a partir de ese concepto se argumenta en ese sentido. Desde el punto de vista de la economía, ¿vos crees que esta década arrancó allá en el 2003? ¿Es una década ganada o es un tiempo en el que hemos perdido oportunidades? Y vamos a hablar desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, de eso yo entiendo que no es una década ganada. Yo podría desdoblarlo en dos etapas, que podrían dividirse en dos lustros de 5 años cada uno. Uno que puede empezar por allá en 2003-2004 hasta el 2009, 2010, en la cual el país tuvo la ayuda de un aumento importantísimo de los granos, y ahí fue cuando hubo un poco de una explosión en el cultivo de la soja, porque era el grano que arrastraba. Eso permitió que al gobierno le entraran muchísimos dólares por exportación, y al revés de lo que sucede en otros países como Europa, por ejemplo, que hay incentivo a la exportación, acá le metimos retenciones. Y voy a agregar algo para que no se me escape, después vamos a seguir con este tema. Por ejemplo, hoy, si el Estado está tan necesitado de dólares, ¿por qué en vez de tener una permanente confrontación con todos los sectores, por qué no lo sienta en una mesa a los sectores del agro y les ofrece una reducción de las retenciones de la soja a cambio de una X liquidación de tonelada? Eso permitiría mejorar el precio del quintal de soja, que está muy deprimido con las retenciones. El productor tiene problemas porque los insumos, a pesar de lo que se dice, el que los vende siempre no mira el oficial, el dólar, mira el otro para marcar el precio. Entonces están descapitalizando al campo. Volvemos al otro tema. Yo creo que en el 2008, cuando se produce la famosa resolución 125, ahí se produce un quiebre.
un quiebre con el sector agropecuario. A partir de ahí, muy bien disimulado por el famoso viento de cola, todos esos años de bonanza, de grande producción y exportación de granos, nos permitieron ir acumulando un stock envidiable de reservas del orden de los 50.000 millones de dólares, pero todo ese empujón, yo le decía a Néstor antes, que era como figurarse que es un tren que arrancó, que empezó a tomar velocidad cada vez más rápido, y de repente en el 2008 le sacan el cambio. Claro. Y sigue por inercia. Claro. Pero cada vez pierde velocidad. Esa velocidad se perdió en el 2011-2012. Y ahí empezamos el bajón. Otro sector que sostenía la economía era la industria automotriz. La reventaron, por usar un término grotesco, en el mes de enero con ese famoso impuesto interno, y empezó todo el desastre. Y el otro sector que queda, que apuntalaba la economía, la otra pata es el sector energético de hidrocarburos, que eso está en pañales, necesita muchísima inversión extranjera, porque claro, pero el país no lo tiene. Ahí, Mario, cada paso que se da y que se publica como un avance, está rodeado de una opacidad, de un secreto, que realmente no sabemos qué es lo que están tratando, ¿no es cierto? Se están hablando de concesiones a 35 años renovables, cuando en otros países las concesiones son a 15 años. Sí, los hidrocarburos son un recurso estratégico de un país, y yo creo que no tendrían que ser tan secretas las negociaciones, porque es como que están escondiendo algo. Es decir, que no se puede hacer público por a lo mejor lo desfavorable, lo desastroso que es para el país. Pero ni siquiera lo conocen los legisladores que aprueban esas políticas. Es inconcebible un voto a ciegas. Y bueno, ya sabemos cómo se votan las leyes que necesita el gobierno. Mario, para utilizar los últimos minutos que ya nos hacen tiempo, perspectivas. Aquí tenemos la perspectiva de un gobierno hasta diciembre del año que viene. ¿Cómo crees que se va a desenvolver la economía en todo este lapso donde a la situación económica se le suma la incertidumbre política? Yo creo que lamentablemente la situación va a tender a agravarse desde el punto de vista laboral, porque todo este estancamiento económico va a profundizar la recesión, eso va a implicar una caída del empleo, no va a haber generación de nuevos puestos de trabajo, ya se están leyendo los informes de las empresas proyectándose al 2015, ya están hablando de que no van a incorporar al plantel nuevos empleados. Las provincias tienen graves déficits fiscales, están tratando por todos los medios de conseguir recursos. Los recursos que pueden conseguir podrían ser del exterior, con la situación que tenemos con los famosos fondos buitre. Nos han cerrado las puertas en todos lados, a pesar de haber cumplido con el Club de París, con Repsol, con el CIADI, qué sé yo, no nos han dado un dólar. Yo creo que la situación va a tender a deteriorarse, puede haber conflictos sociales, y nos faltan 14 meses para el cambio de gobierno, pero cambiar el gobierno no va a ser mágico, eso no va a solucionarse el problema que tiene el país en 24 horas, nos va a llevar mucho tiempo, porque el país lo van a dejar muy débil, muy deteriorado en muchos aspectos. Creo que va a llevar 2 o 3 años. De acuerdo a los informes que están haciendo, a pesar de que se los desacrediten a organismos internacionales, bancos que tienen filiales en la Argentina ya están previendo que recién en el 2017 Argentina podría entrar a recuperarse y empezar a vislumbrar un crecimiento del PBI, que uno a veces, hablamos con Néstor, mira para los países limítrofes, antes despectivamente hablamos de Bolivia, Paraguay, Uruguay, y hoy esos 3 países están mucho mejor que Argentina, con inflaciones del 6% anual. Y con tasas de crecimiento de PBI enormes, en un momento de recesión económica. No, Bolivia va a tener este año el mayor crecimiento económico de la región. Casi 6,7. Y
están tomando créditos internacionales porque sobran dólares en el mundo, no saben a dónde ir porque Estados Unidos bajó las tasas, prácticamente son cero las tasas, y van a Bolivia y Bolivia está tomando al 5 anual. Nosotros, cuando Chávez nos ayudaba, nos prestaba el 14. Lo que pasa es que Evo Morales es un socialista que respeta las leyes de la economía. Tiene un economista ortodoxo. Más vale. Bueno, ahí están los ejemplos. Eso es lo que yo veo que esta gente no ve. Tal cual. Tal cual. Es decir, estamos yendo al precipicio al lado de otro, el otro se está cayendo el precipicio y nosotros seguimos el mismo camino. Mario. En resumen, Mario, para terminar, quizás podríamos o deberíamos parafrasar a Winston Churchill: lo que nos espera es sangre, sudor y lágrimas. Sí. Así es. Ahí está. Con esa frase de Winston Churchill que ha pronunciado mi amigo el doctor Néstor Gómez, nosotros vamos a buscar la pausa. Cuando regresemos, Néstor, tenemos un bloque grabado. Queríamos hablar, una iniciativa del doctor Gómez, de paso, sobre el tema del ébola con el doctor Rodolfo Bufa. Un tema que, si bien no es inminente para nosotros, es un tema sumamente preocupante. Y queríamos una mirada de un sanfrancisqueño sobre esta cuestión. Nos hace unas reflexiones muy interesantes. Primero, conocemos sobre el ébola, pero segundo, entre otras cosas, nos dice, sí, miremos el ébola, pero nosotros este fin de semana que pasó murieron 35 personas en la ruta argentina. Antes que el ébola mate 35 personas en Argentina van a pasar años. Invita a la reflexión sobre el esquema de prioridades que debemos tener en la Argentina en estos temas. Bueno, así que con eso anticipamos ya nuestro cierre. Los invitamos a continuar viendo el programa con las reflexiones del doctor Rodolfo Bufa, y nosotros nos despedimos con ustedes hasta el miércoles próximo en este espacio a la misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricacion.com.ar. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. El pasado 27 de agosto, el intendente contador Mauricio Andrés Cravero, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, el ministro de Gestión Pública, contador Manuel Calvo, y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, ingeniero Edgar Casteló, firmaron el convenio para el inicio de la obra del pozo de agua potable en el paraje La Curva, una inversión de 1.760.000 pesos en beneficio de más de 350 habitantes del sector, un sueño de todos los habitantes de La Curva. Ahora estamos contentos porque podemos abrir la canilla y tomar nuestra agua. Gracias al intendente. Gracias. En los próximos meses, los vecinos de este paraje tendrán agua potable. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión contador Mauricio Andrés Cravero. Este bloque tiene la característica de ser grabado, no va en vivo, pero queríamos hablar con el doctor Rodolfo Bufa. Hoy miércoles tiene algunas responsabilidades, lo molestamos y nos hicimos un lugarcito, y él se hizo un lugar en su agenda también para poder charlar sobre una cuestión que preocupa al mundo hoy en día y sobre el que tenemos poca información. Y a partir de lo poquito que estuve charlando con el doctor Bufa antes de hacer el bloque, realmente
tenemos poca y nada información, inclusive nosotros que trabajamos con la información de manera cotidiana. Así que vamos con este bloque, ya está presentado el doctor Rodolfo Bufa, coordinador, presidente del Comité de Infecciones. Del Comité de Infecciones. Rodolfo, buenas noches, gracias por acompañarnos y por hacerte un lugarcito para grabar este bloque. Bueno, nos interesa informarnos sobre lo que es el ébola. ¿Qué es el ébola, Rodolfo? Mira, en realidad el ébola es, como todo el mundo maneja, sabe que es una enfermedad infectocontagiosa y una enfermedad muy infectocontagiosa, que por todos los registros que se tienen, es una enfermedad relativamente nueva, ¿no? Porque se empezó a hablar de esto por allá por la década del 70, aparentemente. Hay yo siempre, cada vez que hablamos de esto, ponemos como ejemplo que hay una película que es referida específicamente a este tema, que no sé si te acordarás, se llama Epidemia. Sí. Que trabaja Dustin Hoffman. Sí, señor, claro que me acuerdo. Esa película está hecha justamente con la descripción del primer, obviamente novelizada, el primer brote de ébola que se dio justamente a punto de partida de Sierra Leona, en África. Y eso tiene ya una cantidad de años ya, entonces. Y sí, es una película de la década del 80, claro. Si mal no recuerdo. Claro. 80, 90. Por eso, está basado justamente en esa fiebre hemorrágica. Que en realidad el ébola, lo que hay que tener en cuenta es que este es un virus, no es una bacteria, es un virus, perdón, ¿no? No, sí. Perdón. Esto. Fíjate de paso que no sea nada urgente, porque como estamos grabando podemos volver a empezar. No. Es un virus que en realidad hay que tener en cuenta que la característica que tiene, que como es nuevo, es un virus nuevo, no existen ni vacunas, ni tampoco medicamentos, ni sueros, ni antisueros que se puedan utilizar. Los pocos antisueros, digamos, que se tienen son aquellos que se le pueden quitar a los enfermos que se han salvado, ¿no es cierto?, del ébola, que son muy pocos. Porque otro de los graves problemas que tiene la enfermedad es que tiene una alta tasa de letalidad. Claro. ¿Está bien? O sea, ¿a qué se llama tasa de letalidad? Vendría a ser lo mismo que la tasa de mortalidad, pero específicamente por la enfermedad. Es decir, de cada 100 personas que se enferman por el ébola, los registros hablan de una mortalidad entre el 50 y el 90%. Impresionante. Altísima. Entonces, evidentemente es como que uno está, desde el punto de vista infectocontagioso, frente a una enfermedad que necesita tiempo para ser estudiada y tiempo para desarrollar, digamos, las defensas. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esa Como de esa todas las fiebres hemorrágicas. Eso es lo que hay que, digamos, lo que hay que conocer. Es decir, ¿conocemos otra fiebre hemorrágica? Claro, muchas. Digamos, nosotros tenemos acá a pocos kilómetros la famosa fiebre hemorrágica argentina. Sí, ¿cuál es? Sí, la que está acá en la zona de Villa María. Claro. La que transmiten los roedores, que esa es propia de la Argentina. ¿Sí? Es una enfermedad infectocontagiosa regional de la República Argentina, que es exclusiva de la República Argentina, que se llama fiebre hemorrágica argentina, que también está provocado por un virus, ¿no es cierto?, el famoso virus Junín, y que para eso ya tenemos en la Argentina desarrolladas vacunas, cuyo nombre es la Candid 1 y Candid 2, que se les aplica a la gente que vive en esa zona, en Villa María hasta Pergamino, toda esa zona en donde está, digamos. ¿Por qué se hace ahí? Porque es una enfermedad regional que en realidad es transmitida por los roedores que están en los maizales de ese lugar. Mira vos. San Francisco no la tiene. ¿Está bien? Entonces por eso por ejemplo, los chicos que nacen en esa zona se les pone la vacuna esa que no los reciben los nuestros. Claro, ¿está bien? se Muy entiende. bien. La fiebre hemorrágica africana es el ébola. ¿Está bien? Se conoce como, que también antes se la conocía como McBurn, es el otro nombre que se le daba. Que son virus que tienen la capacidad de producir hemorragias. Hemorragias en el organismo. Todas estas enfermedades se presentan con los primeros síntomas: fiebre, claro, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener dolor de garganta. Lo puedes confundir con una gripe Una común. gripe común y corriente, ¿no es cierto?, que avanza de una manera mucho más intempestiva y que suele afectar al hígado y suele afectar a los riñones, claro, provocando, digamos, todo el tema de las hemorragias. Claro. Vos podrías decir, es muy parecido al dengue hemorrágico. Claro. Claro, es muy parecido al dengue hemorrágico. O sea, todos estos
estos virus tienen la propiedad de generar alteraciones que llevan al sangrado. Y por supuesto, a ese sangrado lleva al paciente a un estado de shock, que si uno no tiene la medicina específica, que en este caso son antisueros, sería un antiveneno, para que la gente lo entienda bien, no se lo puede ayudar específicamente. Claro. Y en la expansión, ¿se da, digamos, las condiciones sociales, económicas, contribuyen a que la expansión sea de una manera determinada en un lugar o en otro? Tener en cuenta acá es qué es lo más peligroso, por lo menos lo más lo que más miedo da de este bicho. En primer lugar, que tiene, a diferencia de los otros, siempre sabemos, nosotros hoy la gente es como que tiene familiarizado el periodo de incubación, que también puede conocerse a fines prácticos como el periodo de ventana, famoso periodo de ventana. Sí, señor. El periodo en donde uno está enfermo y después el periodo de convalecencia, que es cuando uno se salva. Si se salva, ¿no es cierto?, queda la parte posterior, digamos, de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que este bicho es sumamente contagioso mientras la persona está enferma y después de haber estado enferma, ¿sí? Entonces, durante los días de incubación pareciera que no es tan contagioso. Es muy contagiosa en el momento que hay que atenderlo, que hay que asistirlo. Claro. Por eso que la mayoría de los casos nuevos son toda gente que asisten a los enfermos, enfermeras, médicos. ¿no? Claro, sometidos hoy a un riesgo enorme. Y después, si se muere, si la persona se muere, hay que tener muchísimo cuidado con el manejo del cadáver. Muchísimo cuidado. Sigue contagiando a un fallecido. Sigue contagiando, porque contagian las secreciones del cadáver. ¿No es cierto? Con lo que están bebidos, digamos, la diarrea, el vómito, parte de los humores del que pierde el cadáver, ¿no? Exacto. Entonces la manipulación del cadáver tiene que ser manejado por personal que conozca el tema, capacitado, ¿no es cierto? Con los materiales, equipamiento. Se aconseja obviamente la cremación, cosa que no todo el mundo acepta, por eso también es peligroso, ¿no? Claro. O sea, las religiones a veces no lo aceptan, o grupos, digamos, no les gusta quemar el cadáver, entonces hay que enterrarlo, lo cual implica que hay que enterrarlo inmediatamente. Entonces, toda una serie de cosas técnicas que evidentemente, como cuando uno ve en internet, en la televisión, todo, siempre lo que llama la atención acá es que uno ve que parece que están trabajando los astronautas, ¿no es cierto? Claro, sí señor. Bueno, llama la atención, todo eso impacta visualmente. Eso no es poco. Eso no es poco, ¿por qué razón? Porque vos, para poder trabajar con alta seguridad de no contaminación, de no contagio, tenés que tener materiales que en realidad no son tampoco como se los plantea en internet o en televisión, en donde parece que tenés que tener realmente una escafandra de astronauta, no. Eso es, digamos, a lo que se aspiraría si uno tiene, ¿no? Pero uno puede trabajar también con los medios que se tienen, cuidándose, digamos, en el contagio. Pero ¿cuál es el problema? Que como ese virus uno no lo espera porque no es nuestro, te puede agarrar desprevenido. Claro. Ese es el punto. Es decir, si vos me preguntás, che, ¿y ustedes están preparados para el ébola acá en San Francisco? Sí. San Francisco, o de acuerdo a tu conocimiento en la Argentina, digamos. Lo que pasa es que lo primero que acá hay que hacer un análisis y ser muy prudente es que hay que trazar cuáles son las posibilidades epidemiológicas que tenemos de que el virus ingrese, ¿no es cierto? Y como sabemos, ¿cómo ingresa el virus? Con un enfermo. Claro. ¿Sí? Porque este virus no viene volando. Viene exportado. Viene con una persona. Entonces, obviamente, y estas son las comunicaciones que salen en todos lados, y en el Ministerio de Salud Argentina ha hecho obviamente las recomendaciones, las alertas, fundamentalmente para las zonas de aeropuertos, las zonas portuarias, claro. ¿sí? Y sobre los que hay que estar muy atentos son la gente que viaja. ¿Y que viaja a dónde? Porque ahí viene el punto, ¿no? Claro. La gente dice, yo me voy a España, ¿me lo voy a agarrar? No, si usted no va a un lugar en donde esté declarada la existencia, digamos, de una circulación viral, por más que haya un tipo enfermo en un hospital y vos vas, no hay posibilidad de que te lo agarre. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hay que tener en claro. Claro. Porque entonces, si tuviera una posibilidad vos, la tendrían absolutamente todos los que viven en esa ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hoy está muy alerta? El sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, aquellos aviones que vienen desde África, claro, y específicamente de la zona de Guinea, de la zona, ¿no es cierto?, de alguna parte subsahariana, de Congo,
de Zaire, ¿no es cierto? Bueno, todos esos lugares en donde se han registrado circulación viral, seguramente se tendrán algunas precauciones mayores. Vos habrás visto que habría internet, sí, y las noticias son: un avión se paró porque uno de los pasajeros tenía fiebre y venía de no sé dónde, entonces no dejan bajar a nadie hasta que se registra y se trata de hacer el diagnóstico, por lo menos de casos sospechosos. Vos nos decías después de la enfermedad y nos explicaste con claridad, bueno, todos los cuidados que hay que tener en el caso del fallecimiento. En el caso de que sobreviva, ¿también tenés algún post sí, que es complicado donde podés contagiar? Por ejemplo, está demostrado, ya está totalmente demostrado que el virus no se contagia por vía aérea. Eso es el 4 ahora, con fecha del 4 de octubre. Hay una publicación de Médicos Sin Fronteras y una publicación de Naciones Unidas en donde ya está demostrado que el virus no se... así, hablando... No nos contagiamos. No nos contagiamos. No es como el de la gripe. Claro. ¿Está bien? Claro. Ese se difunde de en una manera aire. aérea, no. Este no. O sea, necesitas un contagio con secreciones. Pero sí también ya está demostrado que el virus, una vez que vos te sanaste, te dan el alta, te salvaste, podés seguir contagiando sexualmente, porque en esperma, por ejemplo, en semen, en las secreciones genitales, el bicho sigue todavía hasta 2 o 3 meses posteriores. Bueno, date cuenta que si tuviste ébola te van a decir, bueno, ñato, por 6 meses, usted amigo se abstiene. Así que bueno. Claro. Claro, y utilice esos 6 meses para agradecer que se ha salvado. Yo también me imagino que después, si te salvaste de un ébola, que tuviste caño puesto por todos lados, lados, no te debe quedar. Tener muchas ganas de... La libido no la debe tener muy alta. No debe tener muchas ganas de los meses posteriores, pero bueno, por ahí alguno tiene ganas. Pero de todas maneras es un dato importante. Pero bueno, sigue contagiando después. Por eso es lo que tiene de llamativo, digamos, el virus. Claro, es muy persistente. Y la otra cosa que también no hay que olvidarse y que uno lo lee permanentemente en los documentos y todo, es que a nivel internacional se hacen, de la gente que está trabajando, hacen mucho llamamiento a la solidaridad internacional. Sí. ¿No? Esto llama la atención. Yo estuve hace poco en Europa y justo estuve cuando repatriaron al cura. Claro. A uno de los curas que estaba laburando allá, que después se murió también. Exacto, en España, sí. Que ahí se murieron 2, ya, no sé, a raíz de eso se contagió una enfermera, y después mataron el perro de la enfermera, bueno, todas esas cosas que